Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Mi hermano trabaja para la Guardia Costera. Hace unos meses, lo estaba ayudando a mudarse y me encontré con una botella amarilla llena de papeles viejos y gastados. Después de revisarlos, me di cuenta de que eran entradas de diario. Muchas de ellas eran ilegibles, parcialmente rasgadas o cubiertas de manchas y borrones oscuros, pero las que pude descifrar contaban una historia extraordinaria. Mi hermano dijo que encontró la botella hace aproximadamente un año mientras estaba de patrulla. Estaba en una balsa vacía y parcialmente desinflada. No sé qué pensar de estas entradas o qué le sucedió a las personas mencionadas, pero siento que su historia debe ser compartida. Las traduje lo mejor que pude. 19 de julio. Probablemente somos los únicos que quedan. El avión tenía 20 filas que, respectivamente, sentaban a 2 personas en un lado y a 3 en el otro, por lo que un centenar en total. Era un vuelo lleno. El avión tenía 2 pilotos y 3 auxiliares de vuelo, por lo que el número asciende a 105. 105 almas desprevenidas. Estábamos volando sobre el Atlántico durante una feroz tormenta cuando sucedió. No sé qué lo causó, pero el avión comenzó a temblar violentamente antes de entrar en caída libre. Los pilotos lograron recuperar el control de la nave, pero menos de la mitad de todos a bordo subieron a las balsas antes de que una gran ola hundiera el avión. Quien no estuviera en esas balsas no tenía ninguna posibilidad. No sé cómo superamos esa noche. Tuve la suerte de ser uno de los primeros en subir a las balsas. Había al menos una docena más en la mía antes de que el avión se hundiera, pero después de horas de ser arrojados de un lado a otro por esa violenta tormenta, solo quedamos 5. Debemos estar a millas de la tierra porque no podemos ver ninguna. No sé cómo mi diario logró sobrevivir a todo eso sin perderse o dañarse. Quizás estaba destinado a que yo registrara todo lo que sucede mientras estamos a la deriva, esperando ser rescatados. Supongo que todos todavía están tratando de procesar estas últimas 12 horas. Nadie ha dicho una palabra. 20 de julio. Encontramos a 2 más flotando en el océano, aferrados a un cojín de asiento. Nuestro grupo ahora es de 7. Parece que rescatar a estos 2 nos impulsó a comenzar a evaluar nuestra situación de manera proactiva. No tenemos muchos suministros, 4 botellas de agua, algunos artículos de tocador, un botiquín de primeros auxilios, 2 cojines de asiento y un recipiente de maletín de plástico. Todos tenemos rasguños, golpes, moretones y quemaduras solares, pero una mujer llamada Norma está en especial mal estado. Tiene una fea herida en la cabeza y una fractura en la tibia izquierda. El extremo fracturado de su hueso sobresalía de su piel y tuvo que ser empujado de vuelta por Kim, uno de los supervivientes en esta balsa que es paramédico. Las heridas de Norma parecen infectadas. Ha estado entrando y saliendo de la conciencia todo el día. Kim está preocupado. Los otros 2 se llaman Jordan y Elliot. No estoy muy segura de a qué se dedica ninguno de ellos. Por cierto, Elliot se sentó a mi lado en el avión. Los 2 que acabamos de salvar son Oliver e Isabel. Ambos son estudiantes de posgrado que se comprometieron recientemente. Oliver dijo que salieron del avión justo antes de que se hundiera. Todo lo que sucedió después fue un borrón. Oliver no sabe cómo sobrevivieron a la tormenta o no se separaron. Es bastante notable. Nos está llevando un viento que viene del noroeste. No sé si es bueno o malo, si nos está empujando más cerca o más lejos de la tierra. El resto de esta entrada es ilegible. 21 de julio. Me desperté primero esta mañana y, para mi consternación, no había tierra a la vista. Una niebla espeluznante flotaba en el aire, limitando lo lejos que podía ver, pero el sol estaba comenzando a salir. No había brisa. La balsa no se movía. No podía oír un sonido y me sentía asfixiada por una sensación inquebrantable de ser observada. La neblina de la mañana finalmente se disipó y, aunque podía ver mucho más lejos, todavía no había señales de tierra. Mientras suspiraba y miraba con anhelo el horizonte sin rasgos, vi una forma peculiar que sobresalía del agua en mi visión periférica.
Estaba a unos 10 o 15 metros de la balsa. Al principio, todo lo que pude distinguir fue una forma de color gris oscuro y verdoso. Parecía inanimada, tenía forma de huevo y era del tamaño de un balón de fútbol. Pensé que era un pedazo de escombros del avión. Luego, parpadeó. Fue entonces cuando vi dos ojos amarillos pálidos. Emitieron una mirada penetrante a través de un espeso velo de lo que parecía un cabello gris oscuro enmarañado y desaliñado. Pensé que eran los restos de una víctima del accidente, pero los restos no parpadean, recuerdo haber pensado. Esos ojos amarillos brillantes parpadearon una segunda vez antes de que la figura desapareciera rápidamente debajo de la superficie. Ocurrió en el lapso de 1 o 2 segundos. No sé lo que vi esta mañana, pero definitivamente fue real porque el agua se onduló alrededor del lugar donde se sumergió. Esperé y esperé, pero la figura nunca volvió a la superficie. Tenemos hambre. Mucha hambre. Jordan fabricó una caña de pescar improvisada con un poco de hilo y una aguja del botiquín de primeros auxilios. Más tarde me enteré de que usó el trozo de carne de la zona infectada alrededor de la herida en la cabeza de Norma como cebo. Jordan lleva horas en ello, pero no ha tenido suerte. Esa sensación de ser observado no ha cesado. Creo que los demás también lo sienten. Podría decirlo por su lenguaje corporal. 23 de julio. Norma está muerta. No sabemos cuándo dio su último aliento. Podría haber estado muerta más tiempo de lo que nos dimos cuenta. Lo más inquietante es que Norma murió con los ojos abiertos. Su piel tiene un tono enfermizo y manchado de color verdoso grisáceo. Me recuerda a esa figura que vi el otro día. No obstante, estamos aliviados de que Norma ya no sufra. No había nada que pudiéramos hacer por ella y había estado sufriendo. Ocupó mucho del tiempo de Kim, que no ha dicho mucho desde que la declaró muerta. Tenemos un cuerpo acurrucado en un rincón cubierto con una manta. Estamos considerando si deberíamos tirarla por la borda o conservarla en caso de que nos rescaten. 25 de julio. Hoy vimos un barco, pero estaba demasiado lejos y no se dio cuenta de nuestra balsa. Era un día oscuro y sombrío de todos modos, con lluvia esporádica, por lo que no había forma de que nos hubieran visto. Afortunadamente, estamos a la deriva en la misma dirección que ese barco, por lo que con suerte, estamos en algún tipo de ruta de viaje. Jordan todavía no ha pescado nada, pero está decidido. Se pasó todo el día y la noche pescando. A veces se queda mirando el lugar en el que está pescando durante horas. Dejó de usar cebo y fabricó un señuelo improvisado, pero no ha conseguido ninguna picada. 26 de julio. Llevamos una semana a la deriva. Jordan todavía no ha pescado nada y no sigue habiendo señales de tierra. Solo un horizonte oceánico azul oscuro sin rasgos. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que comimos. Teníamos tanta hambre y no puedo enfatizar esto lo suficiente, que es la única razón por la que hicimos lo que voy a relatar. Decidimos tirar el cuerpo de Norma por la borda, pero no del todo. Kim y Elliot cortaron pedazos de ella, en su mayoría tiras de carne de sus pantorrillas y brazos. Bajaron el cuerpo de Norma de la balsa antes de hacer sus cortes. No pude ver, pero los oí llevar a cabo el macabro procedimiento. Traté de ocuparme de Isabel, que se puso absolutamente histérica al darse cuenta de lo que estaban haciendo. Oliver y yo intentamos explicarle a Isabel que no teníamos otra opción, pero ella estaba inconsolable. Empaparon las tiras de carne en agua de mar para limpiarlas y, notablemente, apenas entró sangre en la balsa. Jordan se negó a participar, diciendo que comerá lo que pesque y que solo la usó como cebo. Ablandamos la carne y cortamos algunos en cubos del tamaño de un bocado. No teníamos nada para hacer fuego y la comimos cruda. No describiré a qué sabía, simplemente no lo haré. Todos, excepto Jordan e Isabel, comieron la carne. Isabel tenía la cara enterrada mientras se acurrucaba en un rincón, gritando y sollozando mientras comíamos. Jordan no prestó atención y se pasó todo el tiempo tratando de pescar algo. 27 de julio. Los dos primeros párrafos son ilegibles. Parece que siguió escribiendo y tachando la misma frase. Simplemente no entiendo. Nadie entiende. Norma, ella ha vuelto. Su cuerpo, el cuerpo de Norma, reapareció de nuevo en la balsa.
Ayer vimos el cuerpo flotar lejos de la balsa y desaparecer en el horizonte. Sin embargo, fue lo primero que vieron mis ojos cuando me desperté esta mañana. Mis gritos despertaron a todos los demás y casi me caigo de la balsa mientras me alejaba del cadáver de Norma. Norma estaba vestida cuando Kim y Elliot la tiraron por la borda. Ahora su cuerpo hinchado estaba completamente desnudo. Su piel estaba cubierta de manchas fantasmales pálidas y de color moretón. Sus extremidades rígidas estaban dobladas hacia atrás o retorcidas en alguna posición inquietantemente antinatural. Las tiras faltantes de su piel y carne que Kim y Elliot cortaron eran flagrantemente evidentes. Se veía extremadamente descompuesta, como si hubiera estado muerta durante semanas y no días. Esa ni siquiera fue la peor parte. Era la cara. Una cara horrible y miserable. Los ojos nublados e inyectados en sangre de Norma estaban bien abiertos y prácticamente se salían de sus cuencas. Su boca colgaba abierta, pareciendo estar permanentemente congelada a mitad de un grito. La cara de Norma no se veía así cuando murió. Sus ojos estaban cerrados y, aunque su mandíbula todavía estaba entreabierta, no se parecía en nada a su apariencia actual. Había algo más en su cabeza que olvidé mencionar. Estaba completamente torcida a 180 grados. Todos estábamos acurrucados en un lado de la balsa. Todos tienen miedo de acercarse a ella. Así que estamos sentados aquí, siendo perforados por una mirada retorcida y maníaca. Todos, excepto Jordan, que ha estado tratando de pescar todo este tiempo. 29 de julio. Los gritos de Isabel me despertaron esta mañana. Primero me di cuenta de que una fina capa de sangre cubría todo el fondo de nuestra balsa. Todos debimos haber dormido por quién sabe cuánto tiempo. Kim y Oliver intentaron sujetar a Isabel, que estaba absolutamente histérica, completamente fuera de sí. Elliot y yo miramos con puro horror la visión inquietante que desató a Isabel. El cuerpo de Norma. Sus brazos estaban firmemente entrelazados en los cables elásticos de la balsa como para mantenerla en su lugar. Le faltaba la parte inferior de la pierna derecha y tenía un gran corte vertical que le recorría la espalda. La sangre aún se filtraba de la enorme abertura. Rápidamente me di cuenta de que le faltaba la columna vertebral. Fue entonces cuando vi a Jordan. Se sentó en el borde de la balsa, agarrando la columna vertebral ensangrentada de Norma en sus manos. Mi estómago se anudó al darme cuenta de que Jordan había convertido la enorme columna en una caña de pescar improvisada. Sus manos, cara y ropa estaban manchadas de rojo mientras miraba fijamente mientras movía lentamente su caña de pescar. Jordan notó que Elliot y yo estábamos mirando y se giró lentamente con una expresión en blanco e inexpresiva pegada en su rostro con costras y quemado por el sol. Se dobla, fue todo lo que dijo antes de volver a concentrarse en el agua. Tenía la parte inferior de la pierna derecha de Norma en su regazo. Isabel no dejaba de gritar y forcejear. Kim y Oliver no pudieron más y terminaron golpeándola hasta dejarla inconsciente. No apruebo lo que hicieron, pero maldita sea, alguien tenía que hacerla callar antes de que empeorara las cosas. Kim se cortó el dedo durante la discusión. Han pasado horas y él simplemente lo sostiene sobre el borde de la balsa. Está sentado junto a Jordan, solo mirando su sangre gotear lentamente en el agua. 1 de agosto. El cuerpo de Norma finalmente fue eliminado, pero dejó un espeso hedor a podredumbre y descomposición que prácticamente se podía saborear. Isabel se puso histérica de nuevo y fue silenciada rápidamente por Oliver y Kim. Oliver incluso comenzó a ahogarla esta vez. Tuvo que ser retenido por Elliot. El dedo herido de Kim se ha infectado. Se ve muy mal, pero no parece importarle. Terminamos nuestros últimos trozos de carne del cuerpo de Norma. No tenemos suministros de primeros auxilios y todavía nos queda algo de agua. Jordan se quedó con la parte inferior de la pierna derecha de Norma. Ha cortado suficientes trozos para usar como cebo. 2 de agosto. Kim se cortó el dedo infectado en un solo movimiento y ni siquiera se inmutó. Kim lo hizo de manera tan despreocupada y claramente no le importaba quién miraba. Por supuesto, fueron los gritos de Isabel los que llamaron toda nuestra atención. Es extraño pensar que los chillidos de Isabel me molestaron más que el acto de automutilación de Kim. Eso cambió rápidamente después de lo que Kim hizo a continuación con su dedo amputado. Se lo comió. Le quitó la piel y la carne de su hueso con su cuchillo y se metió las tiras en la boca. Su mano sangraba profusamente, pero a Kim no le importó. Giró una tira estrecha de carne entre sus labios. Kim nos miró maníacamente mientras se la tragaba ruidosamente, como si estuviera disfrutando de nuestras reacciones horrorizadas. El resto de esta entrada es ilegible. 4 de agosto. La balsa está comenzando a desinflarse.
Elliot y Oliver están tratando de arreglar la fuga, pero no creo que esté funcionando. Aunque se cortó el dedo, la mano de Kim todavía se infectó. Está visiblemente enfermo y no ha dicho una palabra desde ayer. Pasó la mayor parte de las últimas 24 horas acurrucado en una bola a su lado. Entrada sin fecha. No sé qué está pasando. Tengo tanta hambre. 6 de agosto. Hoy encontramos algo flotando en el océano. Era una botella de vidrio amarilla. Estaba atrapada y contenía un solo trozo de papel. Si todavía estamos vivos, si todavía estamos en la misma realidad, esto tiene que ser un sueño vívido y prolongado. Tal vez todavía estoy en el avión y nunca se estrelló. Tal vez nunca subí a ese vuelo. El papel dentro de la botella. Todos nuestros nombres estaban escritos en él. Elliot, Jordan, Kim, Oliver, Isabel y Rachel, yo misma. Al lado de cada uno de nuestros nombres había una palabra de 4 letras. Elliot, calor. Jordan, liebre. Kim, píldora. Oliver, fuego. Isabel, habitación. Rachel, suciedad. Todos se quedaron extrañamente en silencio después de leer ese papel. Elliot lo arrugó y lo arrojó a través de la balsa. Nadie se miró a los ojos. Isabel se puso histérica. Seguía preguntando cómo lo sabían antes de ser silenciada por los demás. No puedo imaginar lo que cada una de esas palabras significaba sobre los demás en esta balsa. No puedo entender lo que dice sobre quiénes son realmente estas personas como seres. Todos atrapados aquí sufriendo así por una razón. Tal vez, está justificado. Para mí, sin embargo, sé exactamente lo que significa. Esta es la primera vez que reconozco tangiblemente esa noche. De todos modos, probablemente voy a morir en esta balsa, así que ¿qué sentido tiene aguantarlo por más tiempo? Siempre me dije a mí misma que fue un accidente, pero en el fondo lo sabía. Todavía lo veo todos los días cuando salgo a trabajar y regreso a casa. Bueno, no literalmente, pero siempre estamos cerca. Digamos que, él vigila mi jardín. 8 de agosto. Lo vi de nuevo anoche. Todavía estaba oscuro, pero claramente distinguí su forma a la luz de la luna. Esa misma figura que vi unos 14 días antes. Incluso en la oscuridad, pude ver sus ojos amarillos pálidos y brillantes emitiendo esa misma aura incómoda. Intercambiamos miradas durante 2 o 3 segundos antes de que se sumergiera. Pensar en esto es mucho mejor que ver lo que está pasando en la balsa. Kim, él está sonriendo, cortándose y comiéndose trozos de su propia carne. 12 de agosto. La sangre finalmente llegó a mi lado de la balsa. Estoy revolcándome en ella mientras escribo estas palabras. Todos teníamos tanta hambre y estábamos tan débiles, desesperados por cualquier medio de nutrición. La caña de pescar de Jordan se partió por la mitad. Por cierto, creo que sucedió mientras tenía un pez enganchado. Una mirada de ira desenfrenada se extendió por su rostro. Pensé que estaba a punto de entrar en un violento frenesí. Estaba segura de que se había acabado en ese momento. Eso no es necesariamente lo que sucedió, pero estuve cerca. En cambio, Jordan se retiró a un rincón, todavía agarrando la columna vertebral cercenada. Jordan luego miró a Kim, que se estaba cortando y comiendo trozos de su antebrazo izquierdo. Llegó hasta el hueso, incluso logró cortar alrededor de sus venas. No tienes que hacerlo tú mismo, dijo Jordan en una voz baja y áspera. Los ojos de Kim tenían una mirada primitiva y vidriosa mientras miraba a Jordan. Kim se veía aterrador, casi monstruoso en apariencia. Cualquier parche de piel al que aún no había llegado estaba cubierto de quemaduras solares, ampollas y llagas gigantes. Todos teníamos costras, quemaduras y ampollas, pero Kim, él no parecía humano. Jordan y Kim murmuraban de un lado a otro el uno al otro, sus tonos aumentando periódicamente en emoción o ira. Empezaron a mirar a Elliot. La misma expresión de amistad se apoderó de ambos rostros. Siguieron intercambiando murmullos incoherentes, que es cuando capté algunas palabras que Kim gruñó: tengo tanta hambre. Elliot no tuvo ninguna oportunidad. Estaba profundamente dormido cuando Kim y Jordan se abalanzaron sobre él, hincando sus dientes en el cuello y el hombro de Elliot. Elliot se despertó al instante y comenzó a lanzar unos horribles chillidos agudos y estremecedores de impotencia, pura agonía y miedo incomprensible. Elliot luchó, pero parecía haber perdido toda la fuerza para oponer resistencia.
Jordan y Kim arrancaron trozos de la carne de Elliot, escupiendo algunos mientras masticaban salvajemente y tragaban otros bocados. Todo lo que se podía oír eran los gritos aterrorizados y agonizantes de Elliot mezclados con los sonidos de desgarro y crujido. No pude apartar mis ojos de Kim, cuyo rostro estaba enterrado profundamente en el cuello de Elliot. Jordan apuñalaba y cortaba furiosamente la piel de Elliot con el extremo roto de la columna de Norma. Literalmente estaba arrancando trozos de Elliot con la mano y metiéndoselos en la boca. Se sintió como una eternidad, pero los gritos de Elliot finalmente cesaron. No estoy exactamente segura de cuándo murió realmente. Después de que los gritos se detuvieron, el cuerpo de Elliot se retorció y convulsionó violentamente durante unos minutos mientras Jordan y Kim continuaban devorando diferentes partes de su cuerpo. Oliver tenía la cara enterrada en sus manos mientras esto sucedía y gimoteaba en silencio. Isabel se rió. 14 de agosto. Elliot sabía mejor que Norma. 15 de agosto. Oliver e Isabel desaparecieron. Me desperté esta mañana y no estaban. No estaban en ninguna parte de la balsa. O se cayeron por la borda o se metieron por su cuenta. Supongo que no se les puede culpar. Tal vez volver al agua era mejor que quedarse en esta balsa. La sangre cubre cada superficie, formando una capa delgada, enfermiza y coagulada en la que todos estamos sentados y ni siquiera nos inmutamos. Ni siquiera puedo oler la descomposición. Probablemente me acostumbré. Al menos eso es lo que sigo diciendo. Jordan y Kim se enfurecen cada vez que intento quitar un poco de sangre, casi como si prefirieran que se amontone en su piel y ropa. Decoraron la balsa y a sí mismos con los huesos y las entrañas de Elliot, y su piel. 19 de agosto. Mi bolígrafo se quedó sin tinta, así que he estado mojando la punta de mis utensilios en la sangre de Elliot para escribir. La balsa comenzó a desinflarse de nuevo y honestamente espero que se escape hasta la última gota de aire. Kim y Jordan están acurrucados juntos, protegiendo celosamente los restos de Elliot. Me siguen mirando con ojos voraces. No he dormido en algunas noches. Si bajo la guardia, bueno, mira lo que le hicieron a Elliot. No puedo seguir así por mucho más tiempo. Estoy tan cansada, tan débil, tan hambrienta. La única fuerza que puedo reunir la estoy usando para escribir estas palabras. Creo que veo algo en el horizonte. El resto de esta página fue arrancado. Pensé que transcribir esto para documentarlo me daría tranquilidad. Por mucho que no quiera creer la historia de Rachel y la más mínima posibilidad de que algo tan espectacular haya sucedido, quería que la información llegara a los ojos correctos. Pero desde que comencé, no he podido sacar estas páginas de mi mente. Mi hermano, que me dio la botella, vive en la costa, y mientras escribo, tengo una vista maravillosa del océano. Un horizonte despejado por millas a la redonda, algo que pensé que sería un telón de fondo vívido para contar la historia de una superviviente heroica. Sin embargo, estas palabras han dado a las aguas un borde siniestro, un cuento que acecha mi mente hasta el punto de ver espectros. Entre la escritura de estas palabras, sigo viendo destellos en el agua, algo demasiado definido para ser un simple choque de olas, como una cabeza asomándose, un brillo de color amarillo parpadeando, nunca lo suficiente para ser visto cuando miro. Normalmente, esto no me molestaría. Algo fácil de explicar como un truco de la luz, el sol amarillo rebotando en la superficie reflectante del océano. Si no fuera por el pequeño corte que me hice en el dedo cuando saqué las páginas por primera vez.